Escucha esto como si te lo dijeran en una habitación donde por fin nadie interrumpe tu respiración, porque este domingo no llega como cualquier domingo para ti. Llega con una llave que abre un comienzo nuevo, y la llave no hace ruido cuando entra en la cerradura. Tú has sentido durante días, quizá durante semanas, que algo dentro de ti ya no podía seguir igual, aunque por fuera todo pareciera normal. Has mirado el reloj, has mirado la pantalla del teléfono, has mirado el techo en la madrugada, y aún así la respuesta no aparecía. Lo que hoy te nombro no es un adorno espiritual, es una confirmación que toca tu vida real. Te prometo que al final vas a reconocer las señales, vas a ver el patrón que te estaba reteniendo, vas a entender por qué tu alma se volvió tan sensible y vas a escuchar una declaración que no te deja en el mismo lugar. No te hablo para entretener tu mente, te hablo para alcanzar ese sitio donde tu pecho ya sabía antes que tus palabras. Quédate, porque este mensaje llega justo al punto donde tu espera dejó de ser silencio y empezó a ser umbral. Hay una hora en la que el cuerpo entiende antes que la explicación, y tú has vivido esa hora. Te has despertado con el sueño cortado, has sentido el pecho apretado sin causa visible, y has seguido el día con un cansancio que no se quita solo con sentarte. Tal vez te ocurrió mientras lavabas los platos, mientras manejabas, o mientras fingías responder mensajes con la calma de alguien que ya no está igual por dentro. El ruido alrededor siguió siendo el mismo, pero tu respiración ya no se acomodó a ese ruido. La silla, la mesa, la habitación, el camino al trabajo, todo seguía ahí. Y sin embargo, algo en ti estaba quedando afuera de ese paisaje. A veces pensaste que era solo agotamiento, pero tu cuerpo te habló con más precisión que la rutina. Lo sentiste en los hombros cuando cargaste una preocupación que no nombraste. Lo sentiste en la garganta cuando quisiste decir, ya no puedo seguir así, y no lo dijiste. Lo sentí. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. En las manos cuando abriste el teléfono otra vez, esperando una señal que no dependía del teléfono. Eso no es exageración, es reconocimiento. Porque cuando el corazón cambia de dirección, el cuerpo suele enterarse primero. No estás imaginando lo que te pasa, y tampoco estás perdiendo sensibilidad. Lo que se abrió en ti es una forma de discernimiento que ya no acepta la superficie como si fuera toda la verdad.
Este domingo abre un nuevo comienzo porque algo en tu interior dejó de negociar con lo que ya no alimenta. Tú puedes mirar esa inquietud como atraso, pero también puede ser una preparación que se hizo larga para que ahora sea clara. Puede que hayas sentido que ciertas puertas no se abren, que ciertas conversaciones se secan, que ciertos entusiasmos se apagan sin drama, y lo que hoy descubres es que no todo cierre es castigo. A veces la vida espiritual primero desordena lo que era cómodo para revelar lo que era verdadero. Yo quiero que escuches esto sin apurarte. No todo lo que se quedó atrás era tu pérdida. Algunas cosas quedaron atrás porque ya cumplían su función. Y no todo lo que te inquieta te destruye. A veces te despierta. Te lo digo con calma porque hay señales en tu historia que no son confusión, son dirección. Al final de esta escucha vas a entender por qué esa dirección no estaba gritando, sino llamando. Hay algo muy concreto en tu día a día que ya cambió, y quizá fue tan pequeño que otros no lo vieron. Entraste en una cocina, miraste la taza sobre la mesa, escuchaste el zumbido del refrigerador, y por un segundo sentiste que tu vida no cabía más en el mismo molde. Nadie alrededor notó esa pausa, pero tu interior sí. En el auto, en el baño, en la fila, en la cama antes de dormir, has tenido esos segundos en los que todo parece igual, y sin embargo, todo se siente distinto. Esa diferencia no nace de capricho, nace de una conciencia que se está afinando. Lo que antes tolerabas por inercia ahora te pesa. Lo que antes parecía normal ahora te deja frío. Y a veces te sorprendes pensando, esto ya no me sostiene. No es desprecio, es claridad, no es rebeldía, es el alma dejando de dormirse en habitaciones conocidas. La señal puede parecer humilde, pero es real. Cuando un nuevo comienzo se acerca, la vida cotidiana empieza a sonar distinta, incluso antes de cambiar de forma. Tú eres de los que perciben antes de explicar, y por eso tantas veces te acusaron de exagerar o de pensar demasiado. Pero tu profundidad no es un defecto, es una responsabilidad que está aprendiendo a caminar. Hay personas que pasan por un día pesado y lo olvidan, y hay personas que sienten el peso en el aire, en el tono, en la demora de una respuesta, en la manera en que una habitación se vuelve estrecha. Tú has cargado eso en silencio más veces de las que admitiste. Has aprendido a seguir funcionando mientras por dentro algo te decía que no fueras tan rápido. Has aprendido a leer lo que otros no nombran, y eso a veces te cansó porque no siempre supiste distinguir entre vigilancia y discernimiento. Pero aquí hay una diferencia que importa. Tu sensibilidad no vino para torturarte, vino para prepararte. Cuando el espíritu de alguien se afina, la mentira deja de parecer descanso. Cuando el corazón despierta, la costumbre empieza a revelar su costo. Y eso explica por qué ciertas conversaciones ahora te dejan más vacío que antes. No eres menos fuerte por sentirlo, eres más responsable porque ya lo notas. Lo que te duele también te instruye. La primera oposición casi nunca aparece como un enemigo grande, sino como una dispersión pequeña y constante. Entra por el teléfono, por la prisa, por una agenda que no deja respirar, por una voz interna que te dice que no pares a pensar demasiado. Te empuja a revisar otra vez lo mismo, a responder sin pausa, a llenar el día de urgencias menores para no escuchar la urgencia verdadera. Y mientras tanto, tu interior sigue esperando que alguien le diga la verdad con ternura. Tú conoces esa sensación de hacer muchas cosas y aún así no avanzar. Conoces el cansancio de sostener conversaciones que no te nutren. Conoces esa presión suave que te lleva a seguir por costumbre, aunque algo ya se haya roto. Esa presión se parece al ruido, pero su efecto es el silencio interior.
no viene solo de afuera, también se instala como hábito, y por eso hoy necesitas distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que te llama y lo que te agota. Lo que bloquea tu nuevo comienzo no siempre es un gran muro, a veces es una suma de pequeñas distracciones que te roban el centro. Pero el centro todavía está ahí, y eso es lo que el ruido no soporta. Hay un eco bíblico que toca tu situación sin convertirla en sermón, y quiero nombrarlo porque ilumina tu camino. Como Samuel, quizá has escuchado algo en la noche de tu rutina y al principio no supiste reconocerlo. Como él, tal vez pensaste que era solo una interrupción más, una voz más, una costumbre más. Pero hubo una llamada que se repitió hasta que dejó de parecer accidental. Tú también has tenido esa repetición en tu vida, el mismo tema, la misma incomodidad, la misma puerta que no se abre como antes. Samuel no nació entendiendo la voz, aprendió a responderla, y esa diferencia cambió su historia. Tú estás en un punto parecido cuando ya no puedes seguir ignorando lo que insiste con suavidad. A veces la señal llega así, no para asustarte, sino para enseñarte a responder de otro modo. Y cuando aprendes a responder, ya no caminas como quien está adivinando. Caminas como quien reconoce. La escritura no está lejos de tu mesa ni de tu cama. Está viva en la manera en que tu alma está siendo llamada ahora. Si finges que nada está ocurriendo, el ciclo se vuelve más pesado. Lo que hoy podrías recibir como una corrección suave, mañana podría sentirse como cansancio crónico del alma. La repetición de los mismos días te haría creer que no hay salida, cuando en realidad hay una invitación que todavía no has tomado. Ignorar la señal no la destruye, solo la vuelve más tensa dentro de ti, y cuanto más reprimes la claridad, más ruido se acumula en la mente y menos paz encuentras en el cuerpo. Tú ya has vivido esa clase de desgaste, intentas seguir, pero una parte tuya queda atrasada, como si tu vida avanzara por fuera mientras tu interior se quedaba mirando la puerta cerrada. Eso no es el final de tu historia, pero sí es el costo de no responder. Lo digo con sobriedad, porque la verdad amorosa no embellece el estancamiento. Hay cosas que no necesitan más fuerza, necesitan obediencia. Hay momentos que no piden más explicación, piden reconocimiento, y ese reconocimiento cambia el peso que llevas, porque una señal ignorada sigue siendo una señal, pero una señal recibida se convierte en mapa. Si incluso una de estas señales tocó tu interior, si tu pecho se aflojó al oírla, o si tu memoria recordó un momento preciso de los últimos días, escribe 888 en los comentarios. Ese número no es magia, es un gesto pequeño de confirmación, una manera sencilla de decir que viste algo verdadero. Tus dedos, escribiéndolo, son una forma de volver al punto exacto donde la conciencia empezó a abrirse. Y yo quiero que lo hagas sin prisa, porque el gesto importa menos por su forma que por la honestidad con la que lo ofreces. No es una fórmula, es una señal de acuerdo. Después de escribirlo, vuelve a mí, porque todavía hay una capa más profunda debajo de lo que acabamos de nombrar. Lo que parece solo cansancio o demora también está revelando una raíz, y esa raíz explica por qué tu alma no pudo seguir aceptando lo mismo. Cuando vuelvas, lo que era solo sensación empezará a tener nombre. Y cuando algo recibe nombre, deja de mandar en secreto. Lo que estás viviendo no es solo una cuestión de circunstancias externas. Hay un patrón más hondo que se metió en tu manera de decidir, de esperar y de protegerte. Tal vez aprendiste a reducirte antes de entrar en ciertas habitaciones, o a explicarte de más para no ser malentendido. Tal vez descubriste temprano que el silencio parecía más seguro que la exposición, y entonces te acostumbraste a callar lo que era verdadero para no crear tensión. Esa forma de sobrevivir tuvo sentido en otro tiempo, pero ya no puede dirigir tu presente.
El problema es que los hábitos de protección se disfrazan de carácter, y así terminas llamando prudencia a algo que en realidad es miedo a ocupar tu lugar. No te culpo por eso, porque muchas de esas costumbres nacieron para cuidarte. Pero ahora lo que antes protegía puede estar limitando, y ese límite se siente como una puerta invisible que no se termina de abrir. Tú ya no eres la misma persona que necesitó esconderse así. Lo que hoy se mueve en ti pide otra postura, más simple, más verdadera, más limpia. La raíz que más suele sostener este tipo de estancamiento es el temor a obedecer lo que ya fue mostrado. No siempre temes cambiar. A veces temes lo que el cambio te va a costar. Temes perder la familiaridad de un rol, la aprobación de una persona, o la sensación de control que te daba anticiparte a todo. Por eso sigues pensando, revisando, postergando, como si una vuelta más de análisis pudiera salvarte de la decisión. Pero el alma cansada no necesita más vueltas, necesita verdad. Hay una diferencia entre estar preparando algo y estar evitando algo. Tú la estás aprendiendo ahora. El viejo patrón te dice que seguir igual te mantiene a salvo, pero en realidad te mantiene pequeño, y la vida que Dios está devolviendo a tu interior no cabe en la versión disminuida de ti. Por eso este punto se siente tan serio, no porque estés en peligro, sino porque estás cerca de una frontera. La frontera no se cruza con ruido, se cruza con claridad, y la claridad ya empezó a llegar. Tu mente intenta explicar, tu cuerpo intenta resistir, y tu espíritu ya sabe dónde está la puerta. Esa división interna se nota en cosas muy pequeñas. Miras un mensaje y tardas en responder. Entras a un lugar y sientes el peso antes de sentarte. Escuchas un nombre y algo dentro de ti se contrae sin pedir permiso. No todo eso es ansiedad, aunque tampoco conviene correr a ponerle una etiqueta rápida. A veces es discernimiento cansado de ser ignorado. A veces es tu propio interior diciendo que ya no quiere repetir una escena que lo deja seco. Tú conoces esa conversación interna en la que una parte tuya intenta convencer a la otra de seguir como siempre, mientras algo más profundo ya no coopera. Esa tensión no te hace débil, te hace consciente. Y cuando la conciencia madura, ya no puedes confundir paz con anestesia. Hay un tipo de calma que viene de la verdad, y hay otra que viene de desconectarse. Tú estás dejando atrás la segunda. Eso cuesta, porque sentir también implica dejar de esconderse detrás de la costumbre, pero ese costo es parte de tu liberación. Lo que tu cuerpo rechaza sin escándalo, quizá ya no pertenece a tu futuro. Hay personas, lugares y conversaciones que empiezan a mostrar su resistencia justo cuando tú cambias. No porque sean demonios disfrazados, sino porque todo entorno tiene memoria. Y algunos entornos prefieren verte igual para no tener que responder a tu crecimiento. Entonces aparece la frase repetida, la broma que te minimiza, la urgencia que te arrastra, la conversación que te devuelve al mismo papel de siempre. Tú lo has sentido al salir de ciertos lugares con la energía más baja que cuando entraste. Lo has sentido después de contestar a alguien que te deja más pequeño. Lo has sentido cuando una reunión, una mesa o una costumbre te hace querer desaparecer un poco. Eso no significa que debas vivir sospechando de todos. Significa que debes aprender a discernir qué conversación te devuelve a tu centro y cuál te lo dispersa. Porque no todo lo que te rodea está listo para tu nueva claridad, y no tienes que pedir permiso para notar eso. A veces, la fidelidad empieza cuando dejas de llamar normal a lo que te agota. Y ese es un acto de verdad, no de aislamiento. La oposición más astuta no siempre grita. A veces te desgasta con demora. Te hace pensar que mañana será más fácil, que después tendrás más fuerza, que cuando todo esté más claro recién entonces obedecerás.
Pero la claridad no llega para premiar la indecisión, llega para deshacerla. El desgaste se alimenta de pequeñas concesiones, una respuesta que no debías dar, una conversación que debías cerrar, un hábito que seguías por inercia, una excusa que repetiste para no tocar el fondo real. El enemigo de tu atención quiere llenarte la jornada de cosas menores para que no veas la cosa mayor. Quiere convertir la dirección en ruido. Quiere hacerte creer que la demora es neutral, cuando en realidad es una forma de aplazar tu regreso. Tú no naciste para vivir aplazado por dentro, naciste para reconocer cuando algo ya cumplió su tarea. Y cuando reconoces eso, la presión pierde parte de su poder. No porque desaparezca todo conflicto, sino porque ya no mandará sobre tu lectura de la realidad. La verdad empieza a sentarse en el centro de la habitación. Y ahora hay un giro que debes escuchar con atención. No se trata solo de salir de una presión externa, sino de soltar una identidad vieja. La versión de ti que se acostumbró a pedir permiso para existir, la que se acostumbró a medir cada paso por el posible juicio de otros, ya no puede seguir escribiendo la historia. Ese hábito no nació de la nada, nació como defensa, pero ahora se volvió techo. Cuando el techo empieza a sentirse bajo, no es castigo, es señal de que una vida más amplia está llamando. Tú lo notas en la incomodidad, en la impaciencia, en el deseo de no seguir explicándote tanto. Ese deseo no te empuja a la arrogancia, te empuja a la verdad. Hay una frase que quizá te cruza por dentro: ya no puedo seguir negociando con esto. Y esa frase no rompe tu paz, la protege, porque la paz no crece donde todo se tolera, crece donde lo verdadero ocupa su sitio. Y ahora estás llegando a ese sitio. El cambio comienza cuando dejas de discutir con lo que ya te fue mostrado. Imagina una llave vieja que has llevado tanto tiempo en el bolsillo que casi olvidaste que estaba allí. Sientes su peso cuando te sientas, cuando te inclinas, cuando buscas otra cosa y tus dedos tropiezan con ella. Así ha sido contigo, y con una puerta que no estaba perdida, solo estaba esperando el momento correcto. La llave no hacía ruido, pero recordaba que la cerradura existía. La puerta, por su parte, no estaba muerta, estaba en silencio. Tú has sido como alguien que camina por un pasillo con la mano extendida, tocando una pared que parecía terminar en nada, mientras del otro lado había un espacio preparado. Y sin embargo, durante mucho tiempo, el pasillo se sintió más real que la entrada. Esa imagen habla de ti porque muchas veces viviste junto a posibilidades que no se mostraban todavía. No por abandono, sino por resguardo. Hay aperturas que se preparan mejor en silencio. Hay respuestas que no se fuerzan. Hay umbrales que solo reconocen a quien aprendió a esperar sin resignarse. Esa llave en tu bolsillo no era adorno, era memoria de destino. La puerta no se abrió cuando tú quisiste, y eso te hizo pensar que algo estaba detenido. Pero lo que estaba ocurriendo era más profundo. La cerradura estaba siendo afinada. Las cosas que se cierran por fuera a veces se están ordenando por dentro. Tú notaste esa espera en detalles muy comunes, como una demora en una llamada, un proyecto que no terminaba de arrancar, una conversación que quedaba pendiente, una confirmación que siempre parecía casi lista. Y cada uno de esos momentos te preguntó en secreto si ibas a confiar todavía. El umbral no castiga, revela, te muestra si sigues corriendo detrás de puertas que no te pertenecen o si puedes quedarte frente a la puerta correcta sin forzarla. Eso no es pasividad, es madurez. Porque una puerta cerrada al tiempo exacto no niega el camino, lo preserva. Tú has sentido ese tipo de preservación en la piel de tu historia. Por eso no debes interpretar la espera como vacío. A veces, la espera es la forma en que una vida se mantiene íntegra para no abrirse antes de tiempo. Lo que parecía retención era cuidado,
Y aún así hubo una lucha dentro de ti, porque una puerta cerrada despierta el deseo de tocarla, empujarla, revisar la manija otra vez. Tú conoces esa inquietud. Te levantas, vuelves, miras de nuevo, preguntas de nuevo, analizas de nuevo, como si repetir el gesto pudiera acelerar la respuesta, pero el corazón aprende algo distinto cuando deja de forzar. Aprende a sostener la expectativa sin violencia. Aprende a discernir el sonido correcto detrás del silencio. Aprende que no toda pausa es rechazo y que no todo retraso es negación. En tu caso, la pausa estuvo protegiendo algo más íntimo de lo que imaginabas. Como un cuarto preparado antes de tu entrada, como una mesa servida antes de que llegues, como una carta que no se abre sino en el momento justo. La imagen del umbral te invita a descansar la mano. Ya no necesitas demostrar ansiedad para probar que te importa. Lo que se te reserva no necesita tu presión para existir, y eso cambia la manera en que respiras frente a la puerta. El cuerpo se ablanda cuando entiende que no fue olvidado. La cosa más difícil de este tramo no es la puerta, sino la paciencia que la puerta te pide, porque paciencia no significa no sentir, significa no abandonar el sitio correcto. Tú has estado parándote frente a la misma frontera interior, y cada vez que regresabas a ella, sentías el contraste entre lo viejo y lo posible. Lo viejo te decía que te conformaras con una rendija. Lo nuevo te dice que hay una apertura completa que no se obtiene a empujones. Y entre una voz y la otra, tu pecho aprendió a reconocer cuál lo hacía encogerse y cuál lo hacía respirar. Eso ya es parte del milagro, aunque no te guste usar esa palabra de manera apresurada. Hay algo en ti que ya no puede vivir solo de señales indirectas. Quiere claridad, quiere verdad. Quiere entrar en una habitación donde no tenga que encogerse para caber. La puerta no te está humillando, te está enseñando a no llamar hogar a lo que solo era refugio temporal. Y cuando eso se asienta, la espera cambia de color. Deja de ser castigo y empieza a ser preparación. Ese cambio de color es una forma de gracia. Ahora la puerta ya no se siente como una amenaza, se siente como un testigo. Ella estuvo allí cuando tú dudaste, cuando volviste a pensar que quizá todo era imaginación, cuando el cansancio te hacía creer que era más seguro quedarte donde estabas. Pero la puerta conoció tu paso, conoció tus vueltas, conoció tu silencio. Y por eso no sorprende que en este punto algo dentro de ti empiece a moverse. No como una explosión, sino como una bisagra que por fin entiende su aceite. Lo que estaba fijo comienza a ceder. Lo que parecía inmóvil se afloja. Lo que estaba cubierto empieza a respirar por una rendija. Ese movimiento es importante porque marca el paso de la espera a la respuesta. No respondes solo con palabras, respondes con tu postura. Ya no miras la puerta como si fuera el juez de tu valor. La miras como quien reconoce una invitación que siempre estuvo ahí, y esa diferencia cambia el aire del lugar. La habitación sigue siendo la misma, pero el peso ya no es el mismo. Cuando el umbral se vuelve claro, el miedo pierde su teatralidad. Si esa imagen de la puerta abrió algo en ti que no puedes explicar del todo, escribe «Eu vejo iso» en los comentarios. No lo escribas como fórmula, escríbelo como reconocimiento, como quien deja constancia de que vio la bisagra moverse. Esa frase es corta, porque lo que reconoce ya estaba vivo antes de las palabras. Y cuando la escribes, no estás actuando para nadie. Estás confirmando en tu propia historia que entendiste lo que se estaba mostrando. La frase tiene el tamaño justo para una revelación que no necesita adornos. Después de escribirla, vuelve a mí, porque el siguiente paso no es repetir la misma puerta, sino entrar en lo que esa apertura está devolviendo. Lo que se movió en el umbral ahora quiere tocar tu manera de vivir el día.
Y ahí es donde comienza el regreso real, no como teoría, sino como hábito nuevo. Lo que viste ahora debe asentarse en tu cuerpo. Y cuando eso sucede, el cambio deja de ser idea y se convierte en camino. El regreso que se te ofrece no es un espectáculo, es una forma de habitar de nuevo lo verdadero. Tú no estás siendo llamado a construir una identidad distinta con esfuerzo, sino a volver a la que quedó cubierta por el miedo y por la prisa. Esa vuelta tiene una textura concreta. Se nota en cómo apagas el teléfono un poco antes, en cómo dejas de responder a todo de inmediato, en cómo entras a la mañana con una quietud que no necesita demostrar nada. Hay una práctica simple que empieza a ordenar esto. Una pausa de amanecer en la que reconoces, antes de mirar cualquier otra cosa, que tu día no te pertenece al ruido. Y hay otra práctica igual de simple. Una revisión de paz al final del día, donde distingues qué te expandió y qué te drenó. No son rituales vacíos, son maneras de cuidar la dirección. Cuando empiezas a hacer esto, algo en ti deja de correr sin mapa. La vida deja de parecer un pasillo interminable y se vuelve un sendero con marcas claras. Eso no borra la complejidad, pero la ubica. Y una vida ubicada respira distinto. Tu mano ya no busca la puerta con la ansiedad de antes cuando aprende a esperar el momento con sobriedad. Eso pasa también en lo pequeño. Cuando recibes un mensaje, ya no sientes la obligación inmediata de contestar por miedo a perder lugar. Cuando alguien te llama, ya no entregas toda tu energía solo por presencia. No es frialdad, es orden. El retorno verdadero te enseña que no todo vínculo merece acceso total a tu centro. Algunos vínculos solo existen mientras tú te dispersas, y por eso el retorno reclama límites simples. Decir no sin culpa también puede ser una forma de fidelidad. Guardar silencio cuando antes te apresurabas también puede ser una forma de obediencia. Y notar eso cambia la experiencia del cuerpo. Los hombros bajan, la mandíbula afloja, la respiración se vuelve más honda, el alma deja de vivir como si tuviera que explicar su existencia en cada intercambio. Eso es parte del nuevo comienzo. Menos defensa, más verdad, menos reacción, más presencia, menos ruido, más dirección. Hay un momento en que entiendes que la puerta no solo estaba para entrar, sino para enseñarte a no volver a la misma confusión. Y esa lección se ve en tus decisiones discretas. Ya no te quedas tanto tiempo donde tu interior se apaga. Ya no insistes en conversaciones que ya mostraron su límite. Ya no llamas destino a lo que solo era costumbre. Eso es muy profundo, porque a veces el alma tarda en aceptar que lo familiar no siempre es lo correcto. Tú estás cruzando esa aceptación con pasos pequeños pero firmes, y cada paso se siente más sobrio que heroico, más verdadero que dramático. El retorno se construye así en la fidelidad de los detalles. Un vaso dejado en su sitio, una respuesta aplazada con paz, una oración breve hecha sin teatralidad, un cuarto que ya no te exige sostener una versión falsa de ti. Cuando estas cosas cambian, la puerta interior deja de ser un símbolo lejano y se vuelve una experiencia diaria, y ahí comprendes que el nuevo comienzo no estaba lejos, estaba esperando tu regreso. Hay una forma de protección que no siempre se siente como abrazo, a veces se siente como límite. Te lo digo porque quizás algunas puertas se cerraron y tú pensaste que era pérdida, cuando en realidad era resguardo. Algunas demoras evitaron que entraras a un lugar donde todavía ibas a encogerte. Algunas pausas te salvaron de compromisos que no honraban tu verdad. Eso no significa que todo lo difícil tenía una intención clara en el momento. Significa que puedes leerlo ahora con más paz. Y leerlo con paz cambia tu memoria. Dejas de discutir con el pasado y empiezas a extraer dirección de él. Eso es sabiduría. Eso es madurez espiritual. Y eso también abre un espacio nuevo para la gratitud, no
Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.